Ya ha habido brigadas completas que han sido desertadas, esas brigadas que han sido entrenadas en Francia, por ejemplo. Pero, a ver, tampoco eso significa que el ejército ucraniano pues no tenga ánimo de combate, es decir, recordemos cómo las fuerzas ucranianas peleaban bien a 2022-2023, pero ya era tiempo nuevamente, acabamos, vamos a lo mismo, ¿no? Guerra de desgaste, el desgaste no es solo desgaste de material, no es solo desgaste de infantería, también es desgaste en el ánimo de combate, en la actitud que puede tener el combatiente ucraniano. Entonces, nuevamente, el espíritu de combate, la actitud, el estado anímico de las tropas en general, pues se ve resquebrajada. Constantes bombardeos, por ejemplo, a plantas eléctricas que a su vez afectan a la población civil, que a su vez afecta al estado de ánimo de la población para poder ser reclutada. Reclutas que sobre el terreno ven que ya van 3 años de guerra, donde la situación pues no avanza a su favor, sino que lentamente avanza a favor de Rusia. Tropas ucranianas que en la línea de frente constantemente están siendo presionados por la artillería rusa. Entonces esto nuevamente resquebraja los ánimos de los combatientes que proceden muchas veces a desertar. Pero que medios occidentales comiencen a mencionarlo, pues ya nota una situación bastante preocupante. ¿Por qué? Porque si lo mencionarían medios prorrusos, pues ya diríamos, no, es propaganda. Pero a ver, esta situación de las deserciones en el ejército ucraniano, al ser mencionado por medios occidentales, pues ya no resulta como propaganda, ¿no? Porque no van a ser propaganda contraria. Así que cuando señalan eso es porque la situación está peor de lo que se creía. Pero recuerden siempre que en este canal desde el año pasado yo estaba apostando por eso. Les dije que el principal problema de Ucrania, y que esto se iba a mencionar en medios occidentales a futuro, era la falta de mano de obra, más que la falta de armamento. Porque debemos recordar, los armamentos que entrega la OTAN no son capaces de alcanzar una paridad relativa con el número de armamento que pone Rusia sobre el campo de batalla. O sea, ya tienes un desbalance en cuanto a armamento. ¿Qué te quedaría? Pues que Ucrania, con la mano de obra, que eso está bajo su responsabilidad, que con la mano de obra por lo menos alcance la paridad con la cantidad de mano de obra que puede poner Rusia sobre el terreno. Pero ahí también hay un problema, no puede hacerlo Ucrania. Entonces, aquí el principal problema se va a traducir en la falta de personal, la falta de mano de obra. ¿Por qué? Porque el armamento OTAN pues está, digamos, llegando con cierta regularidad. No ha habido un descenso dramático, como tampoco ha habido un ascenso importante, ¿no? Se mantiene más o menos en los mismos estándares, en los mismos, digamos, no, en los mismos promedios, el suministro de armamento OTAN para Ucrania. Lo que está mermando lentamente y ya desde hace bastante tiempo, lo cual ha hecho que ya se note al punto de que medios occidentales lo mencionen, es la disminución en la mano de obra, la disminución en la tropa ucraniana. Han procedido a este reclutamiento masivo que no ha dado sus frutos. Recordemos que el año pasado se hablaba de que por lo menos, ¿no?, 500.000 se iba a reclutar para noviembre. Después se extendieron la fecha a diciembre. Después enero de 2025, lo que bueno, ya era nada más que un pretexto, ¿no es cierto? Ya todos podíamos decir, vamos, pasabas de la fecha para exhibir los resultados de ese reclutamiento masivo. De noviembre a diciembre, bueno, todavía era comprable, ¿no es cierto? Porque siempre hay imprevistos, nadie es perfecto. Pero de que lo patees hasta el año siguiente, enero del 25, pues ya... Bueno, estamos en febrero, imagínense. Ya más que obvio, ¿no es cierto? Ya no hay nada, ya no hay forma de maquillar la situación tan desastrosa en cuanto a lo que se refiere al tema de reclutamiento en Ucrania. Pero nuevamente, como digo, el tema de armamento, si bien es cierto hay una deficiencia en términos numéricos frente al armamento que pone Rusia, por parte de la OTAN pues mantienen más o menos la cantidad de armamento. Es en Ucrania que su generación de mano de obra va en picada, su tasa de reposición cada vez es menor. En cambio, Rusia mantiene su tasa de reposición óptima. Estas cosas son las que definen la guerra. No cuán moderno es mi tanque, no cuán valiente es mi soldado,
No porque todos los soldados promedio tienen un nivel de, digamos, de compromiso promedio similar. Siempre hay algunos más, algunos menos. O sea, aquí nadie tiene super soldados, señores. Eso es propaganda, eso es fanatismo. Ya sea prorruso o pro-ucraniano. Que mi soldado es más valiente que el otro. O sea, siempre hay soldados que tienen más compromiso, menor compromiso. Por lo tanto, además los entrenamientos son más o menos similares. Básicamente el nivel político suele generar una cierta argumentación para que las Fuerzas Armadas tengan una justificación, un ánimo al momento de combatir. Por eso digo, el nivel de compromiso es más o menos promedio. Comienzan a haber deserciones cuando ya la situación se ve extremadamente agravada en uno de los bandos, pero sobre todo esto pasa con el tiempo, no en los primeros en las primeras semanas o meses, sino cuando una guerra se prolonga demasiado. Por ejemplo, en este caso vamos 3 años. Ahí los efectos del desgaste, no en el aspecto material, sino en el aspecto psicológico. Por eso ya se está viendo esto. Y esto es parte de lo que Rusia pretendía generar con los bombardeos a las instalaciones eléctricas. Golpear la moral, golpear en el aspecto psicológico a la población civil. Y alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver la población civil con el ejército? Porque de la población civil iba a salir el reclutamiento para Ucrania, para generar la mano de obra. Entonces ahora ya vemos esos efectos. 3 años después, pero ya vemos los efectos. Ven como la guerra de desgaste, pues hay que tenerle paciencia. Lo que pasa es que en Occidente estamos acostumbrados a que todo sea rápido como una película de Hollywood de hora y media. Y encima los que dominan algo de temas militares, pues se esgotan, que todo quieren que se resuelva con una maniobra acorazada en cuestión de semanas, cuando la guerra de desgaste es todo lo contrario, es una cuestión de años. Guerra posicional, de alto consumo de material y de mano de obra, mucho desgaste en sistemas de armas, consumo de munición, mucha pérdida de infantería, pues lo que estamos viendo en Ucrania, que por cierto hace más de 100 años era lo mismo que veíamos en la Primera Guerra Mundial. Oh, sorpresas, cómo hemos retrocedido. Recordemos una cosa, que la Primera Guerra Mundial era una guerra industrial, una guerra de segunda generación. La Segunda Guerra Mundial arrancó como una guerra de tercera generación, sobre todo por los alemanes, ¿no es cierto? La Blitzkrieg y todo eso. Bueno, los soviéticos transformaron esa guerra en una guerra de desgaste y la devolvieron a una guerra de segunda generación, una guerra industrial, que de hecho también Estados Unidos pues peleó de esa manera. Recordemos que un Sherman estadounidense no podía competir contra un Tigre, ¿no? Era una locura. Pero habían tantos Sherman que se les terminó acabando la munición a los Tigres. Lo mismo que pasaba con los T-34. O sea, no importa cuántos T-34 destruyera el Tigre, los T-34 terminaban abrumando al tanque Tigre y derrotándolo. No había forma. Eran oleadas blindadas y eso solo se produce con una producción masiva, una guerra industrial.